Muy buenas tardes, colegas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y aquí se encuentra disponible ahora la ayudantía número 6 de máquinas hidráulicas, ejercicios de ventiladores. Muy bien, los conceptos importantes que tenemos que tener a memoria. La ecuación de la energía cambia un poquito en función de lo que estamos trabajando. Antes trabajábamos con agua, entonces la presión que trabajábamos estaba en metros columna de agua. Entonces todo se transformaba, ¿cierto?, a metros. En este caso particular, nosotros vamos a trabajar con la presión propiamente tal que se mide en bar, en pascales, en lo que ustedes lo quieran medir. Para ello, la ecuación de la energía sufre una ligera transformación, pero que no es casi relevante. ¿Ya? Entonces tenemos que la presión, ¿cierto?, que nosotros queremos obtener va a ser igual a la diferencia de presiones entre dos puntos arbitrarios a los cuales nosotros consideremos importantes para analizar, ya sea porque algunos términos desaparecen, ya que se simplifica la ecuación, etcétera, ¿cierto? Más la diferencia de las velocidades al cuadrado dividido en dos veces la densidad de lo que estamos estudiando. Más, obviamente, las pérdidas de carga de la tubería por la cual está circulando, en nuestro caso, el aire con material particulado. ¿Ya? Ustedes podrán ver aquí, Ricardo, ¿y dónde está la altura? La ecuación de la energía en mecánica de los fluidos tiene altura. Sí, buen punto, pero nosotros estamos trabajando con aire y con material particulado de dimensiones que rondan los micrómetros. Comprenderán que la interacción gravitatoria para una partícula tan pequeña es casi irrelevante. Por lo tanto, la altura aquí ya prácticamente se desprecia. También tenemos la ecuación de Darcy-Weisbach para la pérdida de cargas en ventiladores, que también sufre unas ligeras varianzas, pero que prácticamente es como por la formalidad. Se podrán dar cuenta que lo único que cambia es que la velocidad está dividida por la densidad y no por la gravedad. Es la única diferencia importante que nosotros vamos a ver. Y como dice allá abajo, dice las ecuaciones son análogas a las vistas en bombas. Se puede trabajar con ambas siempre que se cuente con la información necesaria. Quiere decir que, por ejemplo, la ecuación de Darcy-Weisbach, si nosotros tenemos los valores para trabajar esta cosa en caudal, caudal partido en dos veces del área, se trabaja de esa manera. De hecho, se van a dar cuenta más adelante que vamos a trabajar con el análogo. ¿Ya? Otros conceptos importantes, las condiciones cierto modificadas del fluido. Ahora no estamos trabajando con un fluido 100% puro, aunque nunca trabajamos con eso, pero se asume que el fluido es constante en su densidad, en su viscosidad. Aquí no se puede, ¿ya? Aquí de partida estamos trabajando con aire, cuya densidad es de 1,2 kilos por metro cúbico, que está transportando material particulado, que este material particulado puede ser virutas de madera, que rondan los 500 kilos por metro cúbico, o pueden ser partículas de polvo de tierra, y la tierra tiene aproximadamente 8.000 kilos por metro cúbico. Entonces se darán cuenta de que tener material particulado en el aire cambia las propiedades de este mismo. Por consiguiente, tenemos las ecuaciones para la densidad y la viscosidad modificadas, las cuales son las aparentes. Tenemos la densidad aparente, que es la densidad del aire completa, porque es la que va a aportar la mayor cantidad de atributos, más la concentración volumétrica del sólido en suspensión, por la densidad del sólido en suspensión. La concentración volumétrica del sólido en suspensión bordea los 0,01%. Entonces se darán cuenta que si bien tiene peso en cuanto a su densidad, en cuanto a su materia, la cantidad que es transportada a través de este fluido es casi despreciable, no se puede despreciar, pero su aporte es minúsculo, ¿ya? Pero hay que tenerlo en consideración. Luego tenemos nuestra mal ponderada viscosidad aparente, que es la viscosidad del aire,
en producto de 1 más 2 veces, 2,5 veces la concentración volumétrica del sólido en suspensión. ¿Para qué queremos estos dos parámetros? Para nuestro estimadísimo amigo número de Reynolds, ¿cierto? Aquí vuelve a tomar importancia. El número de Reynolds, para recordar, es la velocidad por el diámetro de la tubería de la sección que estamos estudiando, por la viscosidad del fluido que está circulando, dividido en su viscosidad, ¿cierto? Y aquí, obviamente, como el fluido es un fluido compuesto de aire y material particulado, estas últimas dos propiedades físicas tienen que ser las propiedades aparentes, las propiedades de ambos. ¿Ya? Entonces, con estas ecuaciones, nosotros decimos que ahora estamos transportando un fluido homogéneo, entre muchas comillas, que tiene las propiedades que aparenta el aire más las partículas en suspensión. ¿Ok? Luego tenemos el cálculo del factor de fricción de la tubería para esta red de diámetro constante. Tenemos dos casos y dentro de esos casos tenemos dos casos más. Entonces, el primer caso es si la tubería es lisa, completamente lisa, y si es lisa y el flujo es laminar, o sea que el número de Reynolds nos da inferior a 2000, se usa simplemente la ecuación de Huygens-Poiseuille para calcular el factor de fricción, que es simplemente 64 dividido en el número de Reynolds. En el caso contrario, si es que el flujo es turbulento, pero la tubería es lisa, tenemos que ocupar simplemente la segunda forma de Clausius, que nos dice que el factor de fricción es 0,3146, dividido en el número de Reynolds elevado a un cuarto o a 0,25. ¿Ok? Luego tenemos, si es que la tubería por mala aventura es rugosa. Si la tubería es rugosa, pero el flujo sigue siendo laminar, me da lo mismo, o ocupo nuestra hermosa ecuación de Huygens-Poiseuille tan sencilla, 64 dividido en Reynolds. Si el flujo es turbulento y encima la tubería es rugosa, ahora tenemos mucho más problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que ocupar la ecuación de Colebrook, la cual nos dice que el factor de fricción es 1 sobre 2 veces el logaritmo de 2,51 dividido en el número de Reynolds por la raíz del factor de fricción, más 0,27 dividido en el diámetro, dividido en la rugosidad aparente y todo eso al cuadrado. ¿Cuál es el problema con la ecuación de Colebrook? Que tenemos tanto como producto el factor de fricción, como también parte de la ecuación. Esta es una ecuación iterativa. ¿Qué se puede hacer? Ocupar nuestro beneficioso diagrama de Moody, lo cual para este ejercicio en particular no vamos a hacer. ¿Ok? Un ejercicio práctico. Un sistema de extracción de acerrín de madera por un ventilador, el que opera con una red de tuberías indicada en la figura que se mostrará más adelante. La densidad del acerrín es 550 kilogramos por metro cúbico. Ven que los materiales transportados tienen una densidad significativa. Su diámetro es de 60 micrómetros y una concentración másica en la suspensión de 0,005%. Tiene una viscosidad media de 0,35 milipascales por segundo. Aquí nos están entregando la viscosidad aparente, ¿ya? Considerando que la presión de aspiración es de 0,92 bar absoluto y con una temperatura de 22 grados Celsius, y la velocidad mínima de suspensión de las partículas en la sección de mayor diámetro es de 20 metros por segundo, determine los caudales de aire que circulan por cada elemento de la red, la pérdida de carga total de la red en kilopascales, la potencia desarrollada por el ventilador, si la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, la velocidad de salida del aire del ciclón y la presión engendrada por el ventilador en metros columna de agua. Bueno, aquí ¿qué es lo que tenemos? Dice que la presión de aspiración es 0,92 bar absoluto. ¿Qué significa eso? Presión atmosférica. Nos pide la potencia desarrollada por el ventilador si la presión atmosférica es de 760 milímetros columna de mercurio. La presión atmosférica. O sea, básicamente tenemos la presión atmosférica en la aspiración, ¿cierto? Hay que recordar, ¿cierto?, las transformaciones de la presión atmosférica, tanto en bar, metros columna de agua, milímetros columna de mercurio, pascales y cualquier otro tipo de unidad de presión que aparezca. ¿Qué es lo que tenemos como datos? Tenemos el diámetro de la tubería central de la tubería matriz, que es 50 centímetros,
El diámetro de la tubería 2, que es de 35 centímetros. El diámetro de descarga del ciclón, que son de 40 centímetros. El coeficiente de fricción de las tuberías, que es de 0,03. Este coeficiente de fricción es el de las tuberías en paralelo, el de 35 centímetros. Luego tenemos las pérdidas de carga secundaria. Tenemos coeficiente singular de la succión, 7. Coeficiente singular del flapper, 4. Coeficiente singular de la T en reducción, 1. Coeficiente singular de los codos, 3. Coeficiente singular del ciclón, 20. Y coeficiente singular de la descarga, 1. Y aquí les va a aparecer el monito. ¿Ok? Continuemos. Bueno, tenemos que calcular las densidades y viscosidades aparentes. Tenemos la viscosidad aparente ya. Pero la densidad del aire más la concentración volumétrica de las partículas en suspensión. ¿Cómo calculo la presión la densidad del aire? Por la relación de gases ideales. Vamos a tener que la densidad del aire va a ser la presión atmosférica dividido en la constante particular del gas aire por la temperatura atmosférica. Tenemos la presión atmosférica, 101.325 pascales. Si alguien lo quería trabajar con bar, lo podía trabajar simplemente con 0,92 bar, pero tenía que transformar la constante particular del aire. Para este caso, yo quise trabajarlo con medidas internacionales pascales, porque así puedo decir que la constante particular del aire es 857 joules partido por kilogramo Kelvin. Y la temperatura atmosférica, 223 Kelvin. A eso le sumamos la concentración volumétrica, 0,005 dividido en 100 por 550 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad de las partículas de acerrín en suspensión. Y eso nos da una densidad de 1,232 kilogramos por metro cúbico. O sea, la cantidad de aporte a la densidad del fluido aparente del acerrín es casi despreciable, pero no se puede despreciar, porque está ahí. Y la viscosidad aparente, 0,35 milipascales por segundo. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos el número de Reynolds para la tubería matriz. Aquí tenemos el número de Reynolds. Número del Reynolds es la velocidad del acerrín por el diámetro del acerrín por la densidad aparente dividido en su viscosidad aparente. 20 metros por segundo por 60 micrómetros, y ahí está la transformación de micrómetros a metro, por la densidad 1,232 dividido en 0,35 milipascales por segundo. Y eso nos da un número de Reynolds de 4,224. O sea, esta cosa es laminar. Pasemos ahora al coeficiente de fricción de la tubería. Tenemos, ¿cierto? El número de Reynolds ahora cambia. No es el diámetro de la partícula, ahora es el diámetro de la tubería. Pero el resto de los parámetros se mantiene constante. Entonces simplemente cambiamos los 60 micrómetros por 0,5 metros, que es el diámetro de la sección transversal de la tubería. Y eso nos da un número de Reynolds de 35.200, que como nos acusa aquí nuestra hermosa figura, es flujo turbulento. Ahora vamos a ver las propiedades de la tubería matriz, ¿cierto? Con nuestro número de Reynolds, ahora podemos calcular el factor de fricción de la tubería. Como no nos han dicho de que es rugosa o es lisa la tubería, podemos asumir de que es lisa. ¿Tenemos cómo defendernos? No, pero el enunciado tampoco. Así que, en caso de, la solución más simple. Factor de fricción, 0,3146 dividido en Reynolds elevado a 0,25. Nos da un factor de fricción de 0,023. Nada de otro mundo, ese número lo hemos visto incontables veces a lo largo de este módulo por este semestre. Y ahí está, ¿cierto?, nuestra sección de tubería matriz, que comprende desde la parte de la T hasta la zona de descarga, que son aproximadamente unos 40 metros. Continuemos. Ahora podemos calcular el caudal de la tubería matriz directamente. ¿Cómo? Tenemos la velocidad del acerrín. La velocidad del acerrín se supone constante. Así que el caudal que va a circular por nuestra tubería matriz va a ser simplemente la velocidad del acerrín por el área de sección transversal de esa tubería, que sería 20 metros por segundo por pi cuartos por 0,25 al cuadrado, nos da un caudal de 3,927 metros cúbicos por segundo.
Y ahora, como nos dice este monito, hay que recordar que para sistemas de flujo en paralelo, el caudal total es la suma de los caudales particulares. En nuestro caso, aquí ilustrado, ¿cierto? Nosotros tenemos la flecha en amarillo del caudal total, cuyo valor ya conocemos, el cual va a ser la suma de los caudales que provienen de los dos brazos, ¿cierto? De la tubería que se unen por medio de esta T de reducción. Perfecto. Ahora veamos algunas otras propiedades de la tubería matriz. La presión de elevación. La podemos calcular directamente porque ya conocemos el valor del caudal. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Darcy-Weisbach? Que la altura de elevación va a ser la sumatoria de todos los factores de fricción, ¿cierto? Por su longitud dividido en su diámetro, más la sumatoria de todas las pérdidas de carga, por el caudal al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad por el área al cuadrado. No era por la densidad, sí, pero tenemos el caudal y tenemos el área, y aparte que nos están pidiendo la presión de elevación en metros columna de agua. Así que simplemente lo transformamos a metros y ya está. Es lo que ya hemos visto durante el semestre, completamente conocido. Tenemos, ¿cierto?, el factor de fricción 0,023 por los 40 metros que comprenden, ¿cierto?, nuestra tubería, dividido en su diámetro, 0,5 metros, porque es 50 centímetros, más la suma de las pérdidas de carga singulares. Y aquí vamos a ir de izquierda a derecha. Si ustedes pueden mirar en la parte inferior derecha el monito, tenemos que de izquierda a derecha tenemos la pérdida de carga por la pérdida de carga por descarga, parece trabalengua, que es la parte de más a la izquierda, donde se une, ¿cierto?, al cono de salida la sección de la tubería. Luego tenemos nuestro ciclón con una coeficiente singular de pérdida de carga de 20. Y finalmente tenemos el coeficiente singular, se me trabó la lengua, de la T en reducción, que es la parte más a la derecha, que tiene un valor de 1. El valor del caudal, 3,927. Y con eso tenemos en la sección matriz una altura de elevación de 486,037 metros, columna de agua. Listo, tenemos todos los datos que podemos obtener de la tubería matriz. Ahora pasemos a los tramos. Cálculo de tuberías en paralelo, tramo 1. ¿Cuál va a ser nuestro tramo 1? Este tramo de aquí, que se ve en la parte inferior derecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular solamente la pérdida de carga. No conocemos el caudal, no conocemos la velocidad de la partícula en ese momento, en ese punto, porque aquí se está aspirando recién la partícula de acerrín. Entonces su velocidad aquí va a ser variable. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente calcular el factor de fricción y dejar nuestro caudal al cuadrado como una incógnita, como tantas veces lo hemos hecho a lo largo del curso. Tenemos nuestra hermosa ecuación de Darcy-Weisbach. Reemplazamos los valores, ya que conocemos el factor de fricción de este tramo de la tubería, que es 0,03 entregado. Tenemos desde la T de reducción hasta la entrada de la tubería, ¿cierto? Donde está el filtro de pie, tenemos 5 metros. Su diámetro es 0,35 metros. El coeficiente de pérdida por la succión, por el hecho de succionar, es de 7. Y el flapper, que es esta válvula que está ahí, es de 4. Los valores tal cual, y nos entrega, ¿cierto?, un valor de pérdida de carga, de coeficiente de pérdida de carga de 62,927. Una pérdida de carga completamente minúscula en comparación de las pérdidas de carga que veíamos en bombas. Veamos el tramo 2. El tramo 2, ¿en qué difiere? En el tramo 2 tenemos un codo, tenemos una tubería completamente horizontal de 8 metros, un codo y una caída en 3 metros. Por lo tanto, nuestro coeficiente de pérdida de carga va a ser el mismo coeficiente de fricción de la tubería, porque la tubería
son gemelas, tenemos un total de 11 metros de tubería dividido en su diámetro, 7 coeficiente singular por la succión y 3 el coeficiente singular del codo. En este lugar es el único lugar donde tenemos un codito. Se mantienen los demás parámetros constantes y nos da una pérdida de carga de 60,253 caudales del tramo 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos obtener los caudales. ¿Cómo? Hay una relación que les voy a mostrar a continuación. Esta relación nos dice que la pérdida de carga, la pérdida de carga central va a ser igual a la raíz cuadrada de la división de las pérdidas de carga de los tramos. En este caso, vamos a tener una pérdida de carga global, por decirlo así, una pérdida de carga K, que es la raíz de la primera pérdida de carga dividida en la segunda pérdida de carga. 62,927 dividido en 60,253. Todo eso en raíz nos da un valor de 1,022, un número adimensional. ¿Ya? Luego tenemos para nuestro caudal 1. El caudal 1 va a ser el caudal total dividido en 1 más este valor que acabamos de calcular, que nos va a dar el caudal total 3,927 dividido en 2,022 y recién obtenemos el caudal 1, 1,942 metros cúbicos por segundo. Luego tenemos el caudal 2. ¿Cómo lo calculamos? El caudal total menos el caudal 1. Si ustedes pueden recordar las diapositivas anteriores donde teníamos, ¿cierto? El flujo en paralelo, ¿cierto? El comportamiento del caudal. Vamos a tener 303,927 menos 1,942. Nos da un total de caudal en el tramo 2 de 1,985 metros cúbicos por segundo. Un dato importante, se asumen constantes las pérdidas de las alturas por ambos tramos. Ahora, necesitamos las velocidades y las presiones hidráulicas. La velocidad ahora se puede calcular simplemente como el caudal de la sección a estudiar dividido en el área de dicha sección. En este caso, para la velocidad 1, tenemos 1,942 metros cúbicos por segundo dividido en el área de sección circular pi cuartos por 0,35 metros al cuadrado, lo que nos da una velocidad estimada en el tramo 1 de 20,184 metros por segundo. La presión hidráulica engendrada por esto es el coeficiente de pérdida, ¿cierto?, de la tubería por el caudal 1 al cuadrado. 62,927 por 1,942 al cuadrado nos da una altura hidráulica de 237,321 metros columna de agua. Una enorme presión de elevación. Para el tramo 2 tenemos la velocidad, el caudal 2 dividido en la sección transversal 2, 1,985 dividido en pi cuartos por 0,35 al cuadrado nos da una velocidad para el tramo 2 de 20,632 metros por segundo. Y ahora, ¿cuánto será la presión de elevación? Lo mismo, su coeficiente de tubería por la velocidad, por el caudal del tramo 2 al cuadrado. Y eso tiene que ser aproximadamente igual, nunca va a ser igual, pero debe ser igual a la altura en la presión 1. Si ustedes calculan con los valores particulares, si mal no recuerdo, en el punto 2 nos va a dar 937,410. Es una diferencia mínima entre las alturas, considerando que estamos rondando un orden de magnitud de cientos de metros. Por eso podemos tomarnos la libertad de decir de que ambos flujos son iguales, o sea, ambas presiones son iguales y está completamente ok. Siguiente, ahora podemos calcular la potencia del ventilador. Para ello tenemos que calcular la presión del ventilador, que va a ser la altura de elevación de la sección matriz, de la tubería matriz, más la elevación de la sección 2. ¿Por qué yo elijo la sección 2? Simplemente porque es la sección que está más alejada. ¿Pueden elegir la 1? Sí, porque en teoría las presiones de elevación son las mismas.
por la densidad aparente por la fuerza de gravedad. Y aquí ahora podemos transformar este valor a pascales. Entonces tenemos 486,037 metros columna de agua de la sección matriz más 237,321 metros columna de agua de cualquiera de las dos otras secciones por 1,232 kilogramos por metro cúbico, la densidad aparente de nuestro fluido, por 9,81 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da una presión de 8.742,447 pascales, o para el que lo quiera en kilopascales, 8,742 kilopascales. Ahora calculamos la potencia del ventilador, que va a ser la presión que engendra el ventilador, ¿cierto? Por el caudal de la sección matriz. Porque el ventilador, si ustedes lo recuerdan, y les voy a dejar aquí el monito otra vez, si ustedes pueden darse cuenta que el ciclón o ventilador se encuentra ubicado en la sección de tubería matriz. Eso sería nuestra presión que se muestra en pantalla en la parte de arriba por los 3,927 metros por segundo al cuadrado, que es el caudal que circula por la matriz, lo que nos da una potencia de 34,332 kilowatts. Ahora necesitamos la velocidad del ciclón. Es lo último que nos piden. La velocidad del ciclón simplemente será el caudal de la tubería matriz dividido en la sección transversal de esta. 3,927 metros cúbicos por segundo, perdón, dividido en pi cuartos por 0,6 metros al cuadrado. Y acabo de cometer un error. Dije que era la sección transversal de la misma, pero no, es la sección transversal de la salida. Como la salida está conectada a la sección matriz, pero aquí tenemos un despiche de aire hacia arriba con una sección transversal mayor, tenemos que ocupar ese diámetro, porque es la salida. ¿Cuánto nos da esa velocidad? 13,889 metros por segundo. Espero que esta ayudantía les sirva para que ustedes puedan seguir haciendo ejercicios. No es nada de otro mundo. Algo que recalcar, que siempre se calcula de esta manera este coeficiente K para poder calcular los caudales parciales de los tramos. Así que espero que les ayude. Eso, mucha suerte en esta segunda evaluación que tendrán. Y cualquier duda o comentario pueden hacérmelo directamente. Ustedes tienen mi número de teléfono. Así que nos vemos.